Yo no sé cuántos de aquí se sienten felices. Hay muchos felices, ¿no? Muchas personas felices. A veces es más fácil utilizar esa palabra que vivirla. Es complicado. Y no sé si lo saben, pero el concepto de felicidad no existe en la Biblia. Es algo moderno que va cambiando según pasa el tiempo, y la felicidad es algo que realmente es algo social, no es bíblico, por lo menos bíblico. No es que sea malo, es algo que es diferente. No sé si ustedes saben la historia del rey David. Dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué fuerte, ¿no? Que el Señor pueda decir de ti y de mí, eres un hombre, eres una mujer conforme al corazón de Dios. Qué cosa más grande, que Dios se fije en alguien y pueda decir, es conforme a mi corazón. Pero el rey David enfrentó una de las pruebas más duras de su vida cuando cometió adulterio, un adulterio muy grave, cuando quiso tapar su pecado, cuando hizo que mataran al marido de esa mujer con la que él mantuvo relaciones sexuales fuera de su matrimonio, y que siguió manteniendo en el tiempo ese secreto y creyendo que por su posición, por su estatus, él podría controlar eso. Ese pecado quedó oculto, intentó llevarlo oculto en su corazón, pero ese pecado oculto lo llevó a un estado de angustia. Él mismo expresa en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche me abrumaba tu mano, se volvía mi verdor en sequedales de verano. Solo cuando David fue confrontado directamente por el profeta Natán, él reconoció su pecado. Y hay algo que el rey David dice, y es que contra ti, Señor, contra ti he pecado. Él fue consciente de que su pecado había sido contra Dios, también contra esas personas, pero sobre todo él lo primero que entendió, que había pecado contra Dios. Solo cuando confesó su pecado, él pudo experimentar el perdón y la misericordia de Dios. La confesión le devolvió la paz y la alegría, y Dios restauró el gozo de su salvación. Vamos a leer el Salmo 32 porque es un testimonio de su experiencia de haber pecado, de saber lo que es el pecado, de sentirse perdonado y de las consecuencias que le trajo ese perdón. Dice así el Salmo 32. Dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche me abrumaba tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cantos de liberación me rodearás.
Y ahora hay un cambio aquí. Ahora no está hablando el salmista, ahora habla el Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y ahora sigue diciendo, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor lo rodeará la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos, cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Está claro, como he dicho antes, que el rey David había experimentado la dicha del perdón, la dicha de confesar su pecado. Dice que es dichoso, hay otras traducciones que dicen bienaventurado, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Según la Real Academia Española, dichoso significa feliz. Hay algunos sinónimos que nos pueden hacer entender un poquito más lo que sería dichoso, feliz, jubiloso, alegre, contento, encantado, satisfecho, afortunado, etc. Pero el término hebreo utilizado, y que otras, como decía antes, y que otras versiones también traducen como bienaventurado o feliz, expresa básicamente la prosperidad o felicidad que experimentan los favorecidos por el Señor. Tú imagínate que vas a entrar en un trabajo y tú eres favorecido por tu jefe, por tu jefa, o en la escuela eres favorecido, te ponen en los mejores lugares, intenta ayudarte, intenta que estés bien. Los que son favorecidos por el Señor. Pero la persona dichosa o bienaventurada no siempre vive una situación feliz. En Job vemos que dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Y el Salmo 94 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Hay una diferencia entre ser feliz y dichoso o bienaventurado, como dice el rey David. Dichoso o bienaventurado, su fundamento es la relación restaurada con Dios. Ese es el fundamento. Es algo permanente, incluso aunque haya sufrimiento. Es algo que en el tiempo no le afectan las circunstancias. Su enfoque es espiritual o moral y proviene, como decía antes, del perdón y la gracia de Dios. Sin embargo, la felicidad, lo que hablamos como felicidad, que es un término, digamos, social, humano, está basada en las emociones o logros. Si te va bien en la vida, si tienes un buen coche, si prosperas siempre en la economía, si tienes un buen trabajo. Pero si no lo tienes, todo se derrumba, dejas de ser feliz. Suele enfocarse en emociones placenteras, en algo que nos produce cierto placer, cierta satisfacción, en el éxito personal, si me va bien en la vida, si tengo una buena casa, una buena mujer, entonces soy feliz. Es fluctuante porque depende de las circunstancias, no permanece en el tiempo, va cambiando. Depende siempre de situaciones externas. Hermanos, es diferente el término de felicidad que utilizamos habitualmente, esa palabra que tanto usa la sociedad,
de lo que Dios nos ofrece. Cuando somos dichosos o bienaventurados, favorecidos por el Señor, no quiere decir que no nos vaya a ir bien en la vida, que nos vaya a ir bien, todo bien. No quiere decir que no vayamos a pasar sufrimientos, pruebas, dificultades. Pero el gozo del Señor, la dicha del Señor, el ser bienaventurado permanece. El gozo es algo que no depende nunca de los tiempos, de las circunstancias, de las situaciones. Él estaba dichoso porque había sido perdonado. Su gozo no se basaba en que él era rey de Israel, ni incluso en todo lo que el Señor le había dado en su vida. Su gozo, su dicha, estaba en el perdón de Dios. Y es que el perdón de Dios está abierto para todo el mundo, sin excepciones. Toda persona que desee el perdón de Dios puede obtenerlo. Es un regalo de Dios. No hay que hacer penitencias, no hay que hacer obras especiales, no hay que pagar nada, no requiere de nuestro esfuerzo. Es un regalo de Dios. Y ese regalo es doble porque el perdón viene acompañado de cantos de liberación, como dice el versículo 7. Eleva el alma a otro nivel. Nos hace experimentar momentos, situaciones que el mundo no puede conocer porque no ha conocido el perdón de Dios, porque no ha sido limpiado y no siente la gracia de Dios fluyendo de arriba abajo, pero también de dentro del Espíritu Santo hacia afuera. Esto es lo que trae el perdón de Dios a la vida del pecador. Trae gozo y paz al alma humana. Dice Colosenses 2, capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice: y a vosotros, habla creyentes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Gloria al Señor. Y despojó a todos los principados, a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabéis que el Señor Jesús dijo que ni una sola palabra que digamos quedará escondida y será expuesta ante el juez eterno? ¿Sabéis que cualquier cosa que decimos, cualquier cosa que pensamos, queda registrado en nuestro libro de la vida? ¿Sabéis que todos tus pecados, incluso aquellos que no sabe nadie, que son los más ocultos y oscuros, tus pensamientos, lo que tú haces en privado, cuando nadie te ve, eso que te avergüenzas de declarar, y que si pusiéramos aquí en la pantalla, todos nos avergonzaríamos? ¿Sabes que todo eso está a la luz de Dios? Todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, todo, absolutamente, no hay nada que se esconda. Y como en cualquier juicio, está el juez, nuestro Dios. Juez justo, no es injusto. Él no va a quitar absolutamente nada de lo malo que hacemos, porque es justo y Él tiene que obrar con justicia. Y como en todo juicio hay un acusador, el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, que no es una figura mitológica, es real. Aunque no lo vemos, sabemos que es cierto, porque Dios y la palabra de Dios así lo dicen.
Y Él va a llevar todo eso que tú haces, toda esa oscuridad, todo tu pecado, toda tu mentira, toda tu falsedad, toda tu sexualidad desordenada ante el juez. Y yo no sé cuántas páginas escribirán eso, pero como en esos sumarios que vemos en televisión con la corrupción, de 500, de 2.000, de 3.000, de 5.000 páginas, tal vez el nuestro tenga más. Pero dice que Cristo perdonó todos nuestros pecados, que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Cuando llegue toda esa documentación delante del juez, todo aquel que hayamos aceptado a Cristo, todo aquel que le hayamos conocido, que no hayamos confiado en nuestra justicia, en que nosotros podemos ganarnos su justicia, sino que hayamos visto nuestra necesidad y hayamos ido a la cruz y hayamos pedido perdón. ¿Sabes? Cuando el juez de jueces empieza a pasar páginas y allí esté nuestro acusador frotándose las manos, creyendo que él va a ganar la batalla, el juez dirá: estos folios están en blanco, no hay nada que lo acuse. ¿Cómo que no? Si yo lo he visto, si yo he estado llevándolos a esas posiciones, si yo les he puesto las tentaciones, si yo he hecho todo lo que había que hacer. Y el juez, que es justo, dirá que está blanco. No puede ser. Y Cristo dirá: en la cruz yo borré todo ese decreto que había contra ellos, yo lo borré. ¿Sabes? Y eso ha sido gratis. Es un regalo. Y no pide nada a cambio, no pide absolutamente nada a cambio. El perdón de los pecados, de nuestras transgresiones y de nuestra iniquidad se obtiene por un hecho simple, como dije el salmista: confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste mi maldad, la maldad de mi pecado. Dice que mientras callé, se envejecieron sus huesos, mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche me abrumaba tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando hay pecado sin confesar, puede provocarnos enfermedades físicas y psicológicas. Y eso es así. Y a veces vemos hermanos que guardan su pecado y los vemos enfermar. Enfermar. No quiere decir que todo el mundo que esté enfermo sea por el pecado. Eso no es así. Esa doctrina no es cierta, eso no lo dice la Biblia. Pero que sí que hay enfermedad que es provocada por el pecado, por la falta de confesión. David describe su experiencia antes de confesar, como vemos aquí en este texto. Dice: mis huesos se envejecieron. Se sentía agotado, cansado, ya no se sentía con vitalidad. Sensación de desgaste. A veces nos llevan problemas de estómago, contracturas musculares. O sea, todo ese pecado escondido dentro, que no es confesado, puede provocar estas cosas. Dice que todo el día gemía su cabeza, esa rumiación constante, esa angustia emocional. Dice que se volvió mi verdor en sequedades de verano, pérdida de vitalidad, agotamiento físico, síntomas de depresión. Un alma sin confesión se marchita por dentro. Y dice también: tu mano se agravó sobre mí. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama corrige. Y como yo digo siempre, si tú
te apartas del Señor. Cuando nosotros llevamos el pecado en nuestra vida, normalmente nos va peor que a cualquier persona que no tiene a Cristo. Porque como dice este texto, un poquito más adelante, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a mí. Así que, si te va mal, date por satisfecho, por contento, porque el Señor está como con el caballo, cogiéndote de las riendas y atrayéndote hacia Él. Porque los efectos del pecado no confesado afectan al cuerpo, a las emociones y a la relación con Dios. Así que la confesión es necesaria para obtener el perdón. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es absurdo no confesar nuestros pecados a un Dios que lo sabe todo de nosotros, hasta lo más profundo de nuestro ser. Es necesaria la confesión, pero para confesar nuestros pecados, primero hay que ser conscientes de que hemos pecado. ¿Y cómo podemos ser conscientes de si hemos pecado? Meditar es algo que la Biblia nos enseña, que no es la meditación que enseña la religión oriental, no tiene nada que ver, pero meditar en el Señor. Por ejemplo, un buen momento es cuando uno está en la cama, tumbada, en el último momento del día, y empieza a pensar sobre lo que ha hecho en el día. Y en las actitudes que has tenido. Y poder decirle al Señor, Señor, esto creo que no ha estado bien. Aquí aunque he hecho esto bueno, pero yo sé que mi deseo no era el correcto. Eso nos ayudará a ser conscientes de si hay algo que deberíamos de confesar. También cuando leemos la Biblia, meditar, no solo leer, sino meditar en las acciones u omisiones que vemos que suceden en la palabra de Dios, aquellas cosas que sabemos que no están bien, también nos ayuda a ser conscientes de nuestras maldades, para así poder confesarlas. Y dice el apóstol Juan que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero que si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero saben, no podemos confiar en nuestro criterio sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Y para prueba, nada más que nos tenemos que ir a Génesis, en Adán y Eva. Cuando Eva creyó que lo que ella pensaba y ella creía que era lo mejor, fue la destrucción de toda la humanidad. Mi texto principal en las Escrituras es raro, yo lo sé, pero a mí me ha enseñado y me ha ayudado mucho. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El mío. ¿Y el tuyo? Te aseguro que también. El de todos los que estamos aquí, sin excepción. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hacemos acciones, servimos, amamos y nos parece que todo es correcto. Y no nos damos cuenta de que amamos con un amor corrompido. Porque yo amo a Elías para que Elías me corresponda. Amo a mi esposa para que ella me ame. Busco a mi hermano Juan para que de alguna forma yo me sienta recompensado. Puedo servir al Señor para
ser visto, ser alabado. ¿Nos pasa eso? ¿Es cierto? Y esto sucede tanto en las relaciones de pareja, amistades, incluso familiares. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Yo, el Señor, que escudriño la mente y examino el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero esas obras llevan una intención detrás. Y eso es lo que al Señor le importa. Sin embargo, el amor de Dios rompe toda lógica. Él ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Porque Él ya mostró su amor cuando entregó a Cristo. Él tomó la iniciativa, sin nosotros requerir nada. Él envió a Jesucristo sin que nosotros esperáramos recibirlo. Él nos amó y Él actuó. No esperó nada de nosotros. Él lo dio todo. Lo dio absolutamente todo para que diera su vida por nosotros. Es un amor que no depende de nuestra conducta, ni de nuestros méritos, de ninguno. No depende. ¿Sabes que Dios ama igual al pastor que está sirviendo como al que viene a la iglesia y se sienta? Porque el amor de Cristo, solo hubo un Cristo. Solo hubo una cruz. Solo hubo un perdón de pecados ahí. Nos ama igual. Su amor no tiene nada que ver con lo que nosotros le damos a Él. Eso significa que ni nuestro fracaso moral, ni nuestra debilidad, ni nuestro rechazo puede apagar su amor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo futuro, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está ahí. Su amor está ahí en Cristo y nosotros estamos en Cristo. Así que no hay nada que nos pueda apartar de su amor. El amor humano se parece más a un contrato en el que mientras que yo reciba algo se mantiene la relación. En el momento que yo dejo de recibir, se rompe. Sin embargo, el amor de Dios es un pacto eterno. Es un pacto en el que el hombre no interviene, sino que Él ha hecho consigo mismo. Fíjate, le da igual lo que tú hagas. Cuando digo le da igual, entender el contexto en el que estoy. Si no, no le da igual el pecado. No le da igual muchas cosas. Pero su amor es indiferente a eso. Porque Cristo murió por todos los seres humanos. Por todos. Ahora corresponde a cada hombre. Corresponde a cada mujer, a cada niño, a cada joven. Agarrarse de esas promesas. Agarrarse de esa cruz. Y no soltarse, agarrarse de la mano de Jesús y no soltarse. El amor de Dios es un pacto eterno, sellado con la sangre de Cristo, que permanece firme incluso cuando nosotros no correspondemos. Nos da su amor sin esperar nada a cambio. Ya están los teólogos. Ya están los que están en el cestal, están ahí todos pensando, no, hermano, sí que pide algo a cambio. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pide algo a cambio. Eso es lo que pensamos. Esa es la teología. Bueno, pide
a cambio que nos arrepintamos y lo obedezcamos. Como hemos dicho, Él nos ama, nos amó tal y como somos, a pesar de, de estar muertos en nuestros delitos y pecados, nos amó y no esperó nada a cambio. Pero la confesión de nuestro pecado y el arrepentimiento, pero con la confesión de nuestro pecado y el arrepentimiento no nos ganamos el perdón de Dios. Atención, no nos ganamos el perdón de Dios. La confesión de nuestro pecado y arrepentimiento no merece el perdón de Dios. ¿Entendemos esto? Sino que la confesión de nuestro pecado y el arrepentimiento evidencian que la transformación interna es real. Que realmente somos conscientes de nuestra culpa y necesitamos y queremos la salvación. ¿Entendemos esto? No pide nada a cambio. Él no está pidiendo ese que nosotros confesemos y nos arrepentemos. Sí que lo pide porque sabe. Él ya sabe nuestros pecados. Ya sabe nuestra maldad, ya lo sabe todo. Pero sí que a nosotros confesar los pecados nos ayuda a ser conscientes de que hemos pecado. A ser conscientes de que por nosotros mismos no podemos ser librados de las cadenas del pecado. A ser conscientes de que no tenemos capacidad para agradar a Dios, para conseguir algo que nos dé privilegio delante de Dios. Así que la confesión y el arrepentimiento lo que nos ayudan es a hacer evidente lo que sucede en nuestro corazón. Es como romper el muro, es como si hubiera un muro que se rompe y ahora puedo acceder a Dios. Ahora puedo acceder por medio de Cristo a Dios. Pero el arrepentimiento bíblico es mucho más que sentir tristeza o remordimiento por haber hecho algo malo. Porque es un cambio profundo de mente, de corazón y de dirección que nos lleva a apartarnos del pecado y volvernos a Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra principal que se utiliza es volver, retornar. Y implica un cambio de rumbo, dejar el camino equivocado y regresar a Dios. O sea que si tú estás orando a Dios y le dices, reconozco mi pecado, confesión, me arrepiento, si yo estoy haciendo esto, lo que tengo que hacer es hacer esto. No hay más. No son palabras. El arrepentimiento y la confesión no son palabras. Son hechos profundos que están arraigados dentro del ser humano que se necesitan para romper ese muro de separación entre Dios y nosotros. Entre nosotros y la cruz. Entre nosotros y la cruz. En el Nuevo Testamento la misma palabra literalmente significa un cambio de mente. Un cambio de mente no es un cambio intelectual, sino una reorientación total del ser hacia Dios. Dejo mi pecado y ahora me vuelvo hacia Dios. Todo mi ser se vuelve hacia Dios. Por eso digo, no son palabras. Cuando oramos, las palabras se las lleva el viento. Sabemos por la palabra de Dios que hay oraciones que no llegan al Señor. Es así, lo dice la palabra, no lo digo yo, evidentemente, yo también lo digo, pero lo dice la palabra. El arrepentimiento conlleva reconocimiento de pecado, admitir que hemos desobedecido a Dios
y aceptar nuestra responsabilidad. Somos responsables de nuestro pecado. Soy responsable ante Dios y debo de ser condenado y no absuelto, sino llevado a juicio y ser declarado culpable. Dolor real por el pecado, pero no solo por las consecuencias. Ay, es que he hecho esto malo, sino porque hemos ofendido a Dios. Como decía antes, David lo primero que dijo cuando fue confrontado por el profeta Natán fue: Señor, contra ti solo he pecado. Decisión de apartarse del pecado, romper con la conducta y las actitudes equivocadas, volverse a Dios con fe, confiar en su gracia y perdón, buscando vivir de acuerdo a su voluntad. Cristo murió en la cruz perdonando todos nuestros pecados. Las puertas del cielo se abren. Esta es una figura que yo utilizo porque para mí es bastante clara. Jesús está con la mano puesta, ya me la habéis escuchado. Está así. Y ahora depende de ti coger la mano. Porque la salvación, no hay nada que impida la salvación. O sea, no hay nada porque Él ya ha dado su amor y su amor sigue siendo el mismo. Y Él no quiere que el malvado se pierda, sino que cambie su camino y se vuelva a Él. Lo que no es el arrepentimiento bíblico es solo un sentimiento de culpa o vergüenza, porque Judas es lo que hizo, pero no se volvió a Dios. No es cambiar solo lo exterior, sino también un cambio interno. Un acto único. O sea, no es un acto único, desconectado. El arrepentimiento no es un acto único, desconectado de la fe en Cristo. El arrepentimiento y la fe van juntos. Dios no escatimó nada para perdonarnos, absolutamente nada. ¿Qué hacemos nosotros con ese perdón? Y ahora hablo como cristianos. O sea, he hablado todo el tiempo como cristianos, pero también podemos entender esa necesidad que tiene todo ser de buscar el perdón de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Os acordáis de aquella parábola que el Señor Jesús decía que había perdonado las deudas? Un hombre que había perdonado todas las deudas de uno de sus siervos, de uno de sus trabajadores, y que ese fue y maltrató a los que tenía por debajo. ¿Haremos nosotros lo mismo? El apóstol Pedro nos enseña en el capítulo 2 lo que merece elogio de parte de Dios. Lo que merece elogio es que alguien, por causa de la conciencia delante de Dios, sufra penalidades y padezca injustamente. ¿Cristo padeció justamente? ¿Él no sufrió injustamente? Como hablaba antes, el gozo, la dicha, el ser bienaventurado, no depende de las circunstancias. Incluso sufriendo penalidades y padeciendo injustamente, podemos tener el gozo y la dicha del Señor. Dice, pues, ¿qué mérito tiene soportar ser abofeteado por haber hecho algo malo? Es lo lógico, es lo que hace todo el mundo. Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es meritorio delante de Dios. ¡Qué bueno! Esto no es el evangelio de la prosperidad. Esto no es que si tú vas al Señor todo te va a ir bien y vas a ser súper feliz, happy go forward, como se diga, y todo eso. No, es la realidad. Y nosotros somos llamados a sufrir
Si es por causa de Cristo, si hace falta, aunque sea injustamente. Por hacer lo bueno siempre. Y eso tiene mérito. ¿Quieres ganar méritos en el Señor? ¿Quieres ganar méritos? Ahí lo tenemos. El perdón sincero hacia los demás, especialmente cuando hemos sido tratados injustamente, es un acto meritorio delante del Señor. No es debilidad, es obediencia. Si queremos agradar a Dios, debemos estar dispuestos a perdonar y a responder con bondad, aunque ello nos cueste. Sigue diciendo el apóstol Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Posiblemente las pisadas más dolorosas de Jesús fueron aquellas cuando cargaba la cruz camino hacia el Calvario, agotado físicamente, psicológicamente, después de haber sido despreciado. ¿Te sientes despreciado o despreciada? Fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Él llevando esa cruz cargado, estaba tan mal que hasta los soldados hicieron que otra persona llevara su cruz. Fue despreciado, iba por ese camino sudando, sufriendo, siendo de escarnio público por donde quiera que pasaba. Mira el que decía el que hablaba que iba a construir el templo si era derribado en 3 días. Mirad, este debía ser malo, aunque parecía bueno, porque mira cómo lo llevan a la cruz. Menospreciado, escupido, azotado, juzgado injustamente. Y eso lo hizo para perdonar no solo a aquellos que lo maltrataban, sino a nosotros de nuestros delitos y pecados, de nuestras ofensas. Y él iba por ese camino sabiendo que eso lo apartaría de Dios Padre, porque Dios Padre, cuando estaba en la cruz, echó nuestras culpas sobre él y apartó su mirada de Jesús. Por primera vez en la eternidad, él sufrió lo más grave, que no fue solo lo que recibió físicamente y emocionalmente, sino que el Padre tuviera que apartar la mirada de él porque cargó con mi culpa y con tu culpa. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es perdonar si no tomar la cruz de Jesús, hacerse uno con él, llevar esa carga que supone y seguir a Cristo? Dice que él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa. ¿Qué hacía cuando sufría? No maldecía, no respondía con maldición, no hablaba ni mal, porque maldecir es hablar mal de. No amenazaba. Os vais a enterar, veréis lo que va a pasar luego. Sino que encomendaba la causa al juez que juzga justamente. Y es algo que muchos creyentes tenemos pendiente. El saber que el que juzga justamente es nuestro Dios. Y que nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestros pecados, nuestro sufrimiento
debemos de encomendarlo al juez que juzga justamente. El mismo apóstol Pablo lo entendió. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo estaba dispuesto a sufrir por sus hermanos. El apóstol Pedro dice, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, vosotros también preparaos, adoptando esa misma actitud. No a ver qué pasa, sino mentalmente ya preparados, para que cuando su gloria se revele, pues quien sufre en su cuerpo ha roto con el pecado. Dice, alegraos de participar en los sufrimientos de Cristo, para que cuando su gloria se revele, también os gocéis en su triunfo. Gloria al Señor, damos gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu perdón. Bendito sea tu nombre, Señor. El pecado escondido es una prisión invisible que nos roba el gozo y marchita el alma. Pero la confesión rompe las cadenas y el perdón de Dios nos devuelve el aliento de vida que necesitamos. David lo vivió, lo experimentó, pero mientras cayó, se consumía por dentro. Solo cuando confesó fue libre. Hoy esa misma gracia está al alcance de aquel que quiera reconocer su pecado, apartarse de él y correr a los brazos de Cristo. Y así como hemos recibido un perdón inmerecido, somos llamados a darlo incluso a quienes nos han herido. Perdonar no es una debilidad, es reflejar el amor incondicional de aquel que nos perdonó primero y hacer visible el poder que sana y transforma las vidas.